Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la clase de transferencia de masa y en el día de hoy vamos a continuar explicando cómo calcular el VS mínimo y el LS mínimo, es decir, la cantidad mínima de vapor o la cantidad mínima de líquido que necesito entrar a la torre. Recuerden, si estoy diseñando un absorbedor, siempre debo determinar la cantidad mínima de líquido que entra a la torre. Si estoy diseñando un stripper, voy a determinar la cantidad mínima de vapor que debe entrar a la torre. ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Pues vamos a basarnos en la ecuación de la línea de operación, en su pendiente, ¿está bien? Y también definiendo el punto pivote. Siempre vamos a tener un punto que ya es fijo en nuestro diseño. Recordemos que la línea de operación, ¿verdad? Tiene esto prácticamente es una pendiente de esta línea recta y la pendiente es el flujo de líquido sobre el flujo de vapor que entran a la torre. Flujo de líquido sobre el flujo de vapor que entran a la torre. No nos olvidemos de eso. Así que si yo tengo un absorbedor, ¿verdad? Y en el absorbedor ya yo sé que conozco el Y1, conozco, conozco el Y2, conozco el X2. Es decir, que el punto de arriba, el punto 2, ya está definido X2, Y2, que en este caso es el punto D, que se conoce como el punto pivote. Entonces, también sé que el siguiente punto va a estar en algún lugar de Y1, porque Y1 siempre va a estar definido, pero yo no sé dónde va a estar. Entonces, vamos a suponer que yo voy a ir disminuyendo la cantidad de líquido. ¿Está bien? Y si la pendiente, porque ya lo vimos, la línea de operación tiene esta pendiente LS sobre VS. Si yo voy disminuyendo LS, por ejemplo, si el primer punto que tomo es este, ¿verdad? Al azar, y entonces lo disminuyo un poquito, pues la pendiente, si LS disminuye, este término todo disminuye, es decir, que la pendiente va a ser menos inclinada. Si yo vuelvo y lo disminuyo un poco más, va a ser menos inclinada. Menos inclinada. Si sigo disminuyendo hasta que llega un punto en que prácticamente esa línea recta toca, es tangencial a la curva de equilibrio. ¿Y la ven? Esa línea recta que sale del punto pivote D es tangencial a la curva de equilibrio, así que yo la extiendo, ¿está bien? Obviamente usted no va a hacer esto todo el tiempo, ya usted si tiene la curva de equilibrio, usted para calcular la cantidad mínima, lo que va a hacer el siguiente, usted coge desde el punto pivote, tira una línea recta que sea tangencial a la curva de equilibrio que es dada, o usted la puede graficar. Entonces extiende esa línea recta y para el Y1 que ya usted lo tiene fijo, calcula cuál es el X1 máximo. Y se llama X1 máximo porque este es el valor de X1 máximo que usted puede obtener. Ya usted no puede seguir tirando otra tangente, porque otra línea recta, porque ya tocó la curva de equilibrio y no nos podemos pasar. O sea, si usted se pasa de la curva de equilibrio, está prácticamente rompiendo todos los principios termodinámicos. Usted no puede separar ya. Así que obtengo mi X1 máximo y ¿qué hago? Cuando obtengo mi valor de X1 máximo, entonces lo que hago es que cuando tengo el valor de X1 máximo, lo meto aquí, porque usted ya tiene, vamos a escribirlo aquí ahora mismo, usted ya tiene LS sobre VS es igual a ¿qué? Es la línea de operación Y1 menos Y2 sobre X1 menos X2. Y usted, para el LS mínimo, lo va a calcular usando el valor que obtuvo de X1 máximo. Y usted lo puede leer en la gráfica. Así que ya usted tiene VS, porque eso es dado, cuando es un problema de absorbedores, es dado. ¿Está bien? Es dado esa cantidad. Y el resto, Y2, Y1, usted los conoce, Y1, Y2 y X1 máximo lo acaba de leer gráficamente cuando tiró una tangente.
¿Está bien? El X1 máximo. Así que usted conoce todo esto y de allí despeja el valor de LS mínimo. Entonces, en los problemas usualmente le van a decir a usted que el LS real, la cantidad de flujo real que se usa es básicamente un porcentaje, vamos a suponer 60% por encima del mínimo, así que va a ser 1.6 veces el LS mínimo. ¿Ven? Va a ser 1.5 veces el LS mínimo. Y así usted va a calcular el LS. Cuando ya usted tenga el LS, ¿qué va a hacer? Ya usted tenga el LS real, no el mínimo, sino el que va a usar en su pues usted vuelve nuevamente a la línea de operación para calcular, porque usted lo que calculó fue el X1 máximo, usted no tiene el X1 real. Usted lo va a calcular cuando ya tenga el LS real, lo mete aquí, VS que ya lo sabía, entonces sería Y1 que ya lo conoce menos Y2 sobre X1, que es lo que va a hallar ahora, menos X2. Así que ya usted conoce esto, y ahora va a hallar su verdadero X2, X1. Ya conocía dónde estaba en Y1, pero no sabía en dónde realmente caía. Y ahora cuando ya obtenga el X1, ya va a poder obtener los dos puntos de su línea de operación real. Ya usted va a tener este punto E y el punto D y va a decir, ok, esta sí es mi línea de operación. ¿Sí? Ojo, miren esta curva de equilibrio, es prácticamente una curvita, tiene una pipita y por eso la tangente. Pero si es prácticamente cóncava de esta manera, cóncava hacia arriba y usted tiene el punto pivote D, pues prácticamente si tira una, usted conoce que Y1 ya está fijo por el problema, pues prácticamente la línea tangencial va a ser esta que usted tiene aquí. Y prácticamente X1 máximo lo va a leer aquí. Con X1 máximo haya LS mínimo, lo multiplica por el factor, haya el LS real, y luego con el LS real se regresa a la misma fórmula de la línea de operación para hallar el X1 verdadero. ¿Está bien? Ya lo hemos repetido 2 veces. ¿Está bien? Eso es para problemas de absorbedores. Para stripper dijimos que la línea de operación va a caer por debajo de la curva de equilibrio, es decir, que usted ya conoce uno de los puntos, que es el punto pivote D. ¿Por qué? Porque en problemas de stripping usted conoce L2, conoce X2, conoce X1 y Y1. O sea que prácticamente usted conoce Y1, X1, este es su punto pivote D, y conoce el X2, en dónde va a caer el segundo punto. Usted sabe que en algún lugar de aquí. Así que, ¿qué hace? Usted sabe que el es S sobre VS, ¿verdad? Usted, como es un problema de stripping, usted va a ir disminuyendo el vapor, porque esa es la cantidad que usted necesita determinar, el VS mínimo. Cuando era absorbedor era el S mínimo, ahora necesita determinar el VS mínimo. Es decir, ¿qué pasa si usted va disminuyendo este VS? Pues la pendiente cada vez va a ser mayor. Es decir, que va a ir subiendo pero ese punto pivote no se mueve, ¿verdad? Usted sabe que es como cuando usted usa el pivote en básquet, usted no mueve uno de los pies, pues lo mismo. Básicamente usted va a coger y cuando ya esa línea sea tangente a la curva de equilibrio, pues ya ese es el valor mínimo de VS. Ya no puede ser un valor menor porque va a pasar, va a ser bien inclinado y se va a pasar del equilibrio y usted no quiere eso. Así que, ¿cómo va a hallar el valor? Pues prácticamente, de nuevo, tira una tangente sin mover el punto pivote. Y para Y2, perdón, para X2 que ya estaba fija, sobre esa línea de operación que acabó de tirar tangencial, va a leer su valor de Y2 máximo. Y entonces va a volver a su curva, a su línea de operación que dice que LS sobre VS es igual a Y, ¿cómo dice? Ya se la aprendió. A Y1 menos Y2 entre X1 menos X2.
¿Está bien? Pero para el VS mínimo obtuvimos el Y2 máximo, porque ese es el valor máximo de Y que usted pudo obtener cuando ya esa línea que tiró es tangencial a la curva de equilibrio. Así que usted va a hallar el Y2 máximo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque usted va a leer el Y2 máximo en la curva, entonces ya Y1 ya lo conoce del problema dado, Y2 lo acabó de leer máximo, lo acabó de leer, X1 es dado, X2 es dado, es un problema de stripping, así que usted sabe cuánto líquido sucio tiene y va a entrar al proceso y de ahí haya VS mínimo. Si el problema le dice que se utilizan, por ejemplo, 2 veces el mínimo, pues ya usted sabe que el VS real va a ser 2 veces el VS mínimo que obtuvo. Cuando ya tenga el VS real, se regresa a la línea de operación, así que es L2 menos LS sobre VS igual a Y1 menos Y2 sobre X1 menos X2. Y entonces esto se conoce y de ahí entonces calcula el Y2, porque usted calculó fue el Y2 máximo, no el Y2 verdadero. Cuando yo tenga el Y2 verdadero, y entonces ya completa su segundo punto y puede tirar la línea de operación. ¿Está bien? Puede tirar la línea de operación. Cuando son procesos en cocorriente no los vamos a ver porque son procesos menos eficientes que los procesos en contracorriente. Así que eso es todo lo que les tengo que decir. Sin embargo, si hacemos todos los balances, nos damos cuenta que la línea de la pendiente es negativa. Por eso las líneas de operación tienen pendiente negativa y son de esta manera. Son de esta manera que usted ve aquí. Aquí ve una, cuando es stripping, cae por debajo de la curva de equilibrio. Cuando son absorbedores, cae por encima de la línea de equilibrio, pero con pendiente negativa. ¿Está bien? Con pendiente negativa. En el próximo video, entonces, vamos a explicar cómo se trabajan los procesos en multietapas, ¿verdad? Para entonces poder determinar, una vez ya grafique la línea de operación, poder determinar el número de etapas que necesito para llevar a cabo una separación, ya sea por stripping o por absorbedores. Así que muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien.